Grupo de ortopedistas de UCLA que empieza a trabajar con jaulas de teflón muy pequeñas y empieza a comparar qué pasaba cuando se estabilizaba el coágulo sobre unas caderas de perro y qué pasaba cuando se estabilizaba el coágulo con relleno óseo autólogo del mismo animal en las mismas caderas de perro. Y empiezan a comparar porque básicamente lo que se entendía en la fisiología desde hace mucho tiempo era que el coágulo estaba diseñado para regenerar, por aquello del callo óseo, estaba diseñado para regenerar el hueso. Entonces, con base en este conocimiento, estos investigadores plantean un desarrollo sobre caderas de animales para colocarles jaulas de teflón muy pequeñas en donde estabilizaban el coágulo. Bien. ¿Por qué el coágulo? ¿Por qué es tan complicada la regeneración vertical? O sea, ¿por qué el coágulo está diseñado para regenerar el hueso, pero para hacer una regeneración vertical le cuesta tanto? ¿Realmente cuando hablamos de regeneración tisular guiada en odontología estamos hablando de regeneración vertical o estamos hablando de preservación alveolar? ¿O estamos hablando de elevación de seno? Porque cuando hablamos de regeneración vertical nos estamos entrando en un campo bastante complejo. ¿Por qué? Porque la regeneración vertical presupone una ganancia en altura y en anchura, cuando no tenemos ninguna pared salvo la pared de base. Entonces estamos hablando de recuperar 5 paredes a costas de una sola pared. Es decir, tenemos solamente la base y no tenemos las otras paredes. Diferente cuando yo tengo, por ejemplo, un filo de cuchillo, que tengo algo muy fino, pero en la altura la tengo recuperada. En ese caso estoy recuperando 3 paredes, no estoy recuperando 5 paredes, como cuando hablo puramente de regeneración vertical. Entonces, a veces en los términos odontológicos somos muy ligeros al decir, sí, he logrado una regeneración vertical de tanto y he logrado una regeneración vertical de tanto. Entonces viene el cuestionamiento, ¿realmente esa regeneración es vertical? Cuando hacemos una elevación de seno, ¿realmente es una elevación vertical o es casi que una preservación alveolar? Porque cuando estoy elevando un seno, tengo básicamente todas las paredes óseas que me contienen al coágulo. Y el coágulo es el que está realmente diseñado para regenerar los tejidos, pero no es solamente el hueso. El coágulo está diseñado para regenerar también los tejidos blandos y está diseñado para regenerar muchas partes del organismo. El coágulo es la estructura que desarrolló la evolución del cuerpo humano y de los, obviamente, animales y de los mamíferos y de algunos animales superiores para regenerar los tejidos. Y aquí vamos a entrar entonces en términos de medicina regenerativa e ingeniería de tejidos. Sé que todavía suena extraño hablar de ingeniería de tejidos porque parece ser como que no se entiende qué es ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos fue un término que se acuñó en 1992, un biólogo italiano, Joseph Vacanti, dijo que la ingeniería de tejidos era el arte de construir tejidos a partir de las propias células y de los propios andamios naturales en el organismo. Construir tejidos, o sea, nosotros lo que queremos hacer es construir nuestros propios tejidos. Yo necesito construir el hueso que me hace falta para colocar un implante. Yo necesito construir mi encía queratinizada porque es la que quiero que me quede en contacto con mis implantes. ¿Qué utilizo para construir esos tejidos? Lo que tengo a mi mano, lo que tengo en mi poder. ¿Qué tengo en mi poder? ¿Tengo células? Sí, obviamente tengo células. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre un tejido vivo. Debo tener andamios, porque el andamio es donde la célula o construye el andamio o donde reposa y prolifera. Y debo tener factores de crecimiento, que es la forma que tienen las células de comunicarse entre sí. Es gracias a los factores de crecimiento que una célula sabe hasta dónde debe crecer o sabe en qué se tiene que diferenciar. Y si no, explíquenme ustedes, cuando hacemos la regeneración periodontal, la verdadera regeneración periodontal, o sea, los estudios de Wikesjo en donde lograron regenerar periodontalmente, donde lograron aislar las células periodontales y a los meses quitar estas estructuras y darse cuenta que se habían desarrollado cemento, fibras, hueso, conectivo, epitelio, básicamente 5 tejidos diferentes cuando no solamente teníamos la misma sangre que podíamos tener en cualquier otro lado.
Nosotros tenemos casos de regeneración de un dedo en donde nosotros lo único que hicimos fue mantener el espacio y permitir que el coágulo se estabilizara y que crecieran las células. No teníamos forma de decirle diferénciese la uña, diferénciese el epitelio, diferénciese el conectivo, el músculo, el hueso. No teníamos forma. Y sin embargo, en ese espacio se regeneró el tejido. ¿Por qué? Pues gracias a los factores de crecimiento. Las células tienen, cada una de nuestras células tiene un mapa genético de cómo es la distribución de los tejidos dentro del organismo. Sabe hasta dónde debe crecer y sabe en qué se tiene que diferenciar, cuándo actúa cada uno de los tejidos. Y aquí entra entonces una área que tenemos que distinguir muy bien la una de la otra. ¿Qué es regeneración y qué es cicatrización? Cuando un tejido se cicatriza, no se regenera. Y lo contrario, cuando un tejido se regenera, no se cicatriza. Nosotros tenemos la mala costumbre, porque así nos lo han enseñado, de hablar de cicatrización cuando realmente tenemos que hablar de regeneración. ¿Sí? Oye, qué bien cicatrizas tú, cuando realmente lo que se hizo fue regenerar una porción de tejido. Una cicatriz es, por ejemplo, un paciente que se quema y que la formación tiene que ser tan rápida que el organismo capacitó al fibroblasto para que creciera más rápido que cualquier otra célula y forma una barrera de colágeno sin función más que de aislar el medio interno del medio externo. Entonces, cuando ustedes ven esos pacientes con esas cicatrices en reemplazo del tejido que se quemó, eso no es tejido funcional. Cuando un paciente sufre de cirrosis, que pierde el tejido hepático y ese tejido hepático se cicatriza, esa cicatriz no tiene función, ese hígado se quedó sin funcionamiento en esa parte cicatricial. Cuando un paciente sufre un infarto al miocardio y esa parte que era irrigada por esa arteria se necrosó, se cicatriza y ese tejido no vuelve a ser útil desde el punto de vista funcional, o sea, no sigue latiendo. Le toca al resto de tejido seguir cumpliendo con la función del corazón. Entonces, una cosa es cicatrizar y otra cosa es regenerar. Y aquí es donde tenemos que empezar a hacer diferenciaciones. Si vamos a hablar de regeneración tisular guiada, tenemos que entender qué es cicatrización y qué es regeneración. Si vamos a hablar de ingeniería de tejidos, tenemos que entender que la célula necesita ciertas condiciones para poder hacer la regeneración de tejidos. Y entonces, uno de los primeros términos que tenemos que aprender a determinar para poder empezar a hacer esta conferencia, es diferenciar qué es regeneración vertical, qué es preservación alveolar, qué es regeneración horizontal y qué es elevación sinusal. Porque son términos, o sea, técnicas completamente diferentes. Cuando hablamos de regeneración vertical, que es muy complicada y que es para lo que el coágulo no está diseñado, es donde nos toca a nosotros poner nuestros conocimientos de ingeniería de tejidos para brindarle al coágulo lo que le hace falta para que sea capaz de hacer la regeneración vertical. ¿Es fácil? Por supuesto que no. Es muy complicado. Pero si lo vamos a hacer, tenemos que ponerle concepto biológico. Yo no vengo a explicarles una técnica, probablemente esa era a lo que Manel les estaba haciendo más énfasis. Yo no vengo a darles una receta de cocina. Yo no soy un libro de cocina, no, porque nosotros somos odontólogos, somos profesionales de la salud. Nosotros no actuamos con base a un manual, como quien instala un teléfono, un televisor o algo así, porque todos y cada uno de nosotros es diferente. Ustedes no pueden tratar al doctor de una manera igual que me tratan a mí. ¿Por qué? Porque él puede tener unas condiciones y yo puedo tener otras. Tengo una colega que tiene un problema porque llegó un paciente a sacarse una muela y ella se equivocó. No le preguntó lo que le tenía que preguntar. Le sacó la muela. Sacó sangre, estabilizó el coágulo, le puso coágulo y cerró. Es muy fácil, es muy fácil. Muchas veces ni siquiera hay que sacar sangre y estabilizar el coágulo porque el solo coágulo se estabiliza dentro del alvéolo, pero ella vio que no sangraba mucho y entonces hizo el procedimiento. Fantástico. El problema es que el paciente está necrosado,
pierde el coágulo, llega todos los días, pierde el coágulo, me escribe, doctor, ¿qué hago? Oye, pregúntale al paciente qué toma. ¿Hiciste la historia clínica? Sí, él tuvo un tumor cerebral. ¿Tuvo un tumor cerebral? Sí. ¿Hace cuánto lo terminaron de tratar? Hace un año. ¿Cómo lo trataron? Ah, es que le hicieron irradiación. Pumba, ese no era un paciente para la consulta. Si le hicieron irradiación, lo primero que se carga la radiación es la médula. Y lo primero que hace la médula es mantener la vitalidad ósea. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los vasos sanguíneos y ahí es donde se mantienen las células hematopoyéticas y a partir de ahí es donde viene la irrigación del hueso. Si el hueso se queda sin irrigación, se queda en un estado prenecrótico, es decir, no tiene vitalidad. Si yo intento cualquier proceso de regeneración en un hueso necrótico, voy a fracasar. Pueden ponerle un implante, pueden intentar regenerarle con plasma, pueden intentar regenerarle con membrana de teflón, pueden intentar regenerarle. Hagan lo que quieran, no hay células. No hay células. Ese paciente en este momento está en riesgo de una osteonecrosis. Entonces, ahora está con antibióticos. ¿Por qué? Fundamento biológico. Un grupo de ortopedistas de UCLA que empieza a trabajar con jaulas de teflón muy pequeñas y empieza a comparar qué pasaba cuando se estabilizaba el coágulo sobre unas caderas de perro y qué pasaba cuando se estabilizaba el coágulo con relleno óseo autólogo del mismo animal en las mismas caderas de perro. Y empiezan a comparar porque básicamente lo que se entendía en la fisiología desde hace mucho tiempo era que el coágulo estaba diseñado para regenerar, por aquello del callo óseo, estaba diseñado para regenerar el hueso. Entonces, con base en este conocimiento, estos investigadores plantean un desarrollo sobre caderas de animales para colocarles jaulas de teflón muy pequeñas en donde estabilizaban el coágulo. Bien, ¿por qué el coágulo? ¿Por qué es tan complicada la regeneración vertical? O sea, ¿por qué el coágulo está diseñado para regenerar el hueso, pero para hacer una regeneración vertical le cuesta tanto? ¿Realmente cuando hablamos de regeneración tisular guiada en odontología estamos hablando de regeneración vertical o estamos hablando de preservación alveolar? ¿O estamos hablando de elevación de seno? Porque cuando hablamos de regeneración vertical nos estamos entrando en un campo bastante complejo. ¿Por qué? Porque la regeneración vertical presupone una ganancia en altura y en anchura, cuando no tenemos ninguna pared salvo la pared de base. Entonces estamos hablando de recuperar 5 paredes a costas de una sola pared. Es decir, tenemos solamente la base y no tenemos las otras paredes. Diferente cuando yo tengo, por ejemplo, un filo de cuchillo, que tengo algo muy fino, pero la altura la tengo recuperada. En ese caso estoy recuperando 3 paredes, no estoy recuperando 5 paredes, como cuando hablo puramente de regeneración vertical. Entonces, a veces en los términos odontológicos somos muy ligeros al decir, sí, he logrado una regeneración vertical de tanto y he logrado una regeneración vertical de tanto. Entonces viene el cuestionamiento, ¿realmente esa regeneración es vertical? Cuando hacemos una elevación de seno, ¿realmente es una elevación vertical o es casi que una preservación alveolar? Porque cuando estoy elevando un seno, tengo básicamente todas las paredes óseas que me contienen al coágulo. Y el coágulo es el que está realmente diseñado para regenerar los tejidos, pero no es solamente el hueso. El coágulo está diseñado para regenerar también los tejidos blandos y está diseñado para regenerar muchas partes del organismo. El coágulo es la estructura que desarrolló la evolución del cuerpo humano y de los, obviamente, animales y de los mamíferos y de algunos animales superiores para regenerar los tejidos. Y aquí vamos a entrar entonces en términos de medicina regenerativa e ingeniería de tejidos. Sé que todavía suena extraño hablar de ingeniería de tejidos porque parece ser como que no se entiende qué es ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos fue un término que se acuñó en 1992, un biólogo italiano, Joseph Bacanti, dijo que la ingeniería de tejidos era el arte de construir tejidos a partir de las propias células y de los propios andamios naturales en el organismo.
construir tejidos. O sea, nosotros lo que queremos hacer es construir nuestros propios tejidos. Yo necesito construir el hueso que me hace falta para colocar un implante. Yo necesito construir mi encía queratinizada porque es la que quiero que me quede en contacto con mis implantes. ¿Qué utilizo para construir esos tejidos? Lo que tengo a mi mano. Lo que tengo en mi poder. ¿Qué tengo en mi poder? ¿Tengo células? Sí, obviamente tengo células. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre un tejido vivo. Debo tener andamios, porque el andamio es donde la célula o construye el andamio o donde reposa y prolifera. Y debo tener factores de crecimiento, que es la forma que tienen las células de comunicarse entre sí. Es gracias a los factores de crecimiento que una célula sabe hasta dónde debe crecer o sabe en qué se tiene que diferenciar. Y si no, explíquenme ustedes, cuando hacemos la regeneración periodontal, la verdadera regeneración periodontal, o sea, los estudios de Wickeschue, en donde lograron regenerar periodontalmente, donde lograron aislar las células periodontales y a los meses quitar estas estructuras y darse cuenta que se habían desarrollado cemento, fibras, hueso, conectivo, epitelio, básicamente 5 tejidos diferentes cuando no solamente teníamos la misma sangre que podíamos tener en cualquier otro lado. Nosotros tenemos casos de regeneración de un dedo en donde nosotros lo único que hicimos fue mantener el espacio y permitir que el coágulo se estabilizara y que crecieran las células. No teníamos forma de decirle diferénciese la uña, diferénciese el epitelio, diferénciese el conectivo, el músculo, el hueso. No teníamos forma. Y sin embargo, en ese espacio se regeneró el tejido. ¿Por qué? Pues gracias a los factores de crecimiento. Las células tienen, cada una de nuestras células tiene un mapa genético de cómo es la distribución de los tejidos dentro del organismo. Sabe hasta dónde debe crecer y sabe en qué se tiene que diferenciar, cuándo actúa cada uno de los tejidos. Y aquí entra entonces una área que tenemos que distinguir muy bien la una de la otra. ¿Qué es regeneración y qué es cicatrización? Cuando un tejido se cicatriza, no se regenera. Y lo contrario, cuando un tejido se regenera, no se cicatriza. Nosotros tenemos la mala costumbre, porque así nos lo han enseñado, de hablar de cicatrización cuando realmente tenemos que hablar de regeneración. ¿Sí? Oye, qué bien cicatrizas tú, cuando realmente lo que se hizo fue regenerar una porción de tejido. Una cicatriz es, por ejemplo, un paciente que se quema y que la formación tiene que ser tan rápida que el organismo capacitó al fibroblasto para que creciera más rápido que cualquier otra célula y forma una barrera de colágeno sin función más que de aislar el medio interno del medio externo. Entonces, cuando ustedes ven esos pacientes con esas cicatrices en reemplazo del tejido que se quemó, eso no es tejido funcional. Cuando un paciente sufre de cirrosis, que pierde el tejido hepático y ese tejido hepático se cicatriza, esa cicatriz no tiene función, ese hígado se quedó sin funcionamiento en esa parte cicatricial. Cuando un paciente sufre un infarto al miocardio y esa parte que era irrigada por esa arteria se necrosó, se cicatriza y ese tejido no vuelve a ser útil desde el punto de vista funcional, o sea, no sigue latiendo. Le toca al resto de tejido seguir cumpliendo con la función del corazón. Entonces, una cosa es cicatrizar y otra cosa es regenerar. Y aquí es donde tenemos que empezar a hacer diferenciaciones. Si vamos a hablar de regeneración tisular guiada, tenemos que entender qué es cicatrización y qué es regeneración. Si vamos a hablar de ingeniería de tejidos, tenemos que entender que la célula necesita ciertas condiciones para poder hacer la regeneración de tejidos. Y entonces, uno de los primeros términos que tenemos que aprender a determinar para poder empezar a hacer esta conferencia es diferenciar qué es regeneración vertical, qué es preservación alveolar, qué es regeneración horizontal y qué es elevación sinusal. Porque son términos, o sea, técnicas completamente diferentes. Cuando hablamos de regeneración vertical, que es muy complicada y que es para lo que el coágulo no está diseñado, es donde nos toca a nosotros poner nuestros conocimientos de ingeniería de tejidos para brindarle al coágulo lo que le hace falta para que sea capaz de hacer la regeneración vertical. ¿Es fácil? Por supuesto que no.
Es muy complicado. Pero si lo vamos a hacer, tenemos que ponerle concepto biológico. Yo no vengo a explicarles una técnica. Probablemente esa era a lo que Manel les estaba haciendo más énfasis. Yo no vengo a darles una receta de cocina. Yo no soy un libro de cocina. No, porque nosotros somos odontólogos, somos profesionales de la salud. Nosotros no actuamos con base a un manual, como quien instala un teléfono, un televisor o algo así. Porque todos y cada uno de nosotros es diferente. Ustedes no pueden tratar al doctor de una manera igual que me tratan a mí. ¿Por qué? Porque él puede tener unas condiciones y yo puedo tener otras. Tengo una colega que tiene un problema porque llegó un paciente a sacarse una muela y ella se equivocó, no le preguntó lo que le tenía que preguntar, le sacó la muela, sacó sangre, estabilizó el coágulo, le puso coágulo y cerró. Es muy fácil, muchas veces ni siquiera hay que sacar sangre y estabilizar el coágulo porque el solo coágulo se estabiliza dentro del alvéolo, pero ella vio que no sangraba mucho y entonces hizo el procedimiento, fantástico. El problema es que el paciente está necrosado, pierde el coágulo, llega todos los días, pierde el coágulo, me escribe, doctor, ¿qué hago? Oye, pregúntale al paciente qué toma. ¿Hiciste la historia clínica? Sí, él tuvo un tumor cerebral. ¿Tuvo un tumor cerebral? Sí. ¿Hace cuánto lo terminaron de tratar? Hace un año. ¿Cómo lo trataron? Ah, es que le hicieron irradiación. Pumba, ese no era un paciente para la consulta. Si le hicieron irradiación, lo primero que se carga la radiación es la médula. Y lo primero que hace la médula es mantener la vitalidad ósea. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los vasos sanguíneos y ahí es donde se mantienen las células hematopoyéticas y a partir de ahí es donde viene la irrigación del hueso. Si el hueso se queda sin irrigación, se queda en un estado prenecrótico. Es decir, no tiene vitalidad. Si yo intento cualquier proceso de regeneración en un hueso necrótico, voy a fracasar. Pueden ponerle un implante, pueden intentar regenerarle con plasma, pueden intentar regenerarle con membrana de teflón, pueden intentar regenerarle. Hagan lo que quieran, no hay células. No hay células. Ese paciente en este momento está en riesgo de una osteonecrosis. Entonces, ahora está con antibióticos. ¿Por qué? Fundamento biológico. Fundamento biológico. Ustedes pueden saberse perfectamente la técnica, que estoy seguro que la sabemos todos, porque todos nos sabemos perfectamente las técnicas. Pero el fundamento biológico es lo que más claro tenemos que tener para poder aplicar una u otra técnica. Ninguna técnica sirve para todos los casos. Ninguna. Ninguna técnica es aplicable a todos los pacientes. Todas las técnicas tienen sus contraindicaciones absolutas y todo eso depende de la biología. Si ustedes a un paciente diabético le hacen un tratamiento de regeneración y el paciente es un paciente diabético controlado, es un paciente normal, porque está controlado. Su fisiología funciona relativamente normal. ¿Por qué? Porque está controlado. Pero si ese paciente no se toma sus medicamentos, no va a controles y no sabe cómo está su azúcar, probablemente no tenga energía para producir microvasculatura, que es el gran problema que tiene el paciente diabético. Y al no tener microvasculatura, el estado de sus tejidos es muy malo. La posibilidad de células de defensa, el procesado de sus células de defensa, la capacidad para proliferar el tejido es muy mala porque no tiene energía, no procesa, no toma la energía que está circulando, no toma y no la procesa la célula, no tiene forma de producir vasos sanguíneos y si no lo hace, pues no hay capacidad de regeneración. Entonces fíjense cómo todo depende de la base biológica. Por eso Manel tal vez les insistía al principio, pónganle mucho cuidado a la base biológica porque es en lo que nosotros más insistimos. Después la técnica, al final, con la práctica, se termina manejando una técnica perfectamente bien. Pero si no hay base biológica es donde terminamos equivocándonos y volviéndonos a equivocar y obviamente pensamos que la técnica no funciona, pero es donde estamos cometiendo errores es en la fundamentación biológica. Y es
por eso que nosotros insistimos tanto en el fundamento biológico. Fíjense una cosa tan sencilla. Estamos hablando de regeneración vertical. Y yo hago una pregunta. ¿Qué es un injerto óseo? ¿Qué es un injerto óseo? Y con toda tranquilidad, el que quiera contestarme, ¿qué es un injerto óseo? ¿Tú eres la especialista en Urban? Tú dímela tranquilamente, o sea, no te preocupes que todas las definiciones son buenas, ¿oíste? Es cuando te colocas un bocado de oso que puede ser autólogo, Sí. Heterólogo, xenogénico. sí, Bien. ¿Y por qué lo colocas? ¿O para qué? Lo coloco en autólogo porque la biología, la orientación, la osteo. Tú me sacas, vamos a decir que de aquí, de cresta ilíaca. Sí. Venga, me sacaste este bloque y me lo pusiste aquí, ¿cierto? Porque no tenía hueso, tenía solamente el basal y tú me quieres poner aquí implantes. ¿Estamos de acuerdo? No. No. Necesita de Dios. Dios, fantástico. Entonces coges mi cadera, la mitad, pum, la mueles, mezclas bios, 50-50, haces una masa, Sí. fantástico, y Pongo, si quieres un injerto frontal, que pongo una membrana, de teflón con refuerzo de titanio, horizontal, no, vertical como un citoplast. Citoplast, una membrana de teflón con refuerzo de titanio. Sí. Venga, y haces, o sea, más o menos haces esto. ¿Cierto? Fantástico. Listo. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué? Hiciste. O sea, hiciste toda la técnica, fantástica, la técnica está fantástica. No, bueno, la pregunta no es para ti, es para todos, perdóname. Tenemos aquí esto, fantástico. ¿Para qué estamos colocando el injerto? Creando espacio. Creando espacio. Los injertos, todos, sirven es para crear espacio. Así sea mi hueso. Mi pregunta, ¿ese hueso está vivo? Es mío. Es mío. ¿Pero está vivo? No está vivo. ¿Por qué? Porque lo hemos separado del torrente circulatorio. Y entonces todos me van a decir, ¿y los trasplantes? Nada que ver. Cuando yo hago un trasplante y saco el corazón, saco todo el sistema venoso y arterial, ¿cierto? Lo meto en una sustancia que me mantiene durante poco tiempo, ¿cierto? Un tejido muy vascularizado como es el corazón, ¿cierto? Me lo mantiene 2 horas, supongamos, en un estado, digamos, en donde evita que haya la lisis celular, o sea, la destrucción celular, ¿cierto? Entonces me lo mantiene y muy rápidamente van y se lo colocan al paciente, o sea, ojalá fuera en el mismo quirófano, para que no transcurriera mucho tiempo, ¿cierto? Hacen el vaciado completamente y luego vienen y me lo conectan al torrente circulatorio. Eso es otra historia, pero eso no lo hacemos en odontología. Hacemos en odontología cuando hay reconstrucción maxilar y sacamos peroné y hacemos un pediculado que sacamos arteria y vena para conectarla con el torrente circulatorio. Eso es otra historia, ese se llama un pediculado que va vital y eso sí me mantiene la vitalidad celular. Pero ese corazón muere. Ese corazón trasplantado muere. Se va reemplazando, pero mantiene el torrente circulatorio, o sea, mantiene la presión de oxígeno, la tensión de oxígeno y muchas de esas células se mantienen vivas. Luego se remodela completamente. O sea, se sirve de ese andamio para ser reemplazado luego, que es lo mismo que pasa con el hueso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hueso o cualquier injerto que nosotros coloquemos es un mantenedor de espacio. Es el objetivo de colocar un injerto es que sirva para mantener el espacio. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿El hueso está vivo? No está vivo. Desafortunadamente no. Pero si es mío, tiene mis factores de crecimiento.
Y eso es una ventaja muy grande a la hora de que empiece a reabsorberse, porque el macrófago empieza a reabsorber ese hueso y en la medida en que va reabsorbiendo, va soltando los factores de crecimiento y esos factores de crecimiento son míos. Y entonces eso es una ventaja grande. Por eso el hueso autólogo es el gold estándar en términos de injertos óseos en todos los procedimientos, en neurología, en ortopedia, en odontología, el hueso autólogo es el mejor. Luego el halogénico, cada día menos bueno, ¿por qué? Porque ya nos obliga la legislatura a pasarlo por radiación. Y después de que el hueso pasa por radiación, pues si había algo vivo en ese hueso, ya no hay nada vivo en ese hueso. Entonces ya no sirve solamente como un andamio para reabsorberse. Y cada día es más complicado. El xenogénico, pues ya es una especie inferior y ya los factores de crecimiento pues no son muy parecidos, pero no es lo mismo, ¿vale? Y ya si hablamos de materiales como por ejemplo el BIOS o como por ejemplo el fosfato beta-tricálcico, como por ejemplo, pues ya no tienen ningún tipo de acción biológica, sino que simplemente son mantenedores de espacio. Bien, interesante entonces, primer concepto, ¿qué es un injerto? Vale, cuando yo coloco esto, y se ve aquí perfecto, y ojalá yo coloque aquí el periósteo encima, y ojalá esto se reemplazara por hueso autólogo, por hueso propio, ojalá esto se reabsorbiera, y cuando yo quitase este colgajo, cuando lo levantase a los 4, 5 o 6 meses, estuviese el hueso ahí, pero eso sucede solamente en los cuentos. Eso no es real, eso no pasa. Cuando yo pongo esto, y menos en periodoncia, hasta ahora, en todos los años que llevamos de periodoncia, no hay una técnica predecible para regenerar el tejido periodontal. No sé si aquí haya varios periodoncistas o ustedes estén terminando periodoncia, no sé si les han enseñado alguna técnica para regenerar ligamento periodontal. Ligamento periodontal, o sea, todo el periodonto, cemento, fibras, hueso, no, ¿cierto? ¿O sí? Yo no la conozco y bueno, y no hay forma de regenerar el periodonto. Si esto funcionara, o si esto funcionase, pues sería espectacular. Esto sí funciona bastante porque esto es preservación alveolar. Aquí realmente lo que estamos es manteniendo el espacio, cerramos con el colgajo y el periósteo me protege el espacio y aquí lo que se puede reabsorber se reabsorberá y será reemplazado por hueso nuevo, por hueso propio, por hueso. El problema es que pongamos un material que no se deje reabsorber. Y por biología, material que no se deje reabsorber dentro del cuerpo se encapsula. El organismo no puede permitir, no puede darse el lujo de dejar partículas desconocidas sueltas. Es un riesgo para la homeostasis del organismo. Entonces, por biología, cuerpo extraño que no se pueda reabsorber, se encapsula. ¿Vale? Ese es un concepto biológico bastante importante y bastante interesante. No sé si han visto ustedes las actrices o actores de televisión que se ponen labios de colágeno así, o se hacían rellenos de colágeno, y luego para quitarse eso, prácticamente era imposible porque se encapsulaba ese colágeno, se reconocía como extraño, como un material. En cambio, aquel colágeno o aquellas sustancias que se reabsorben son las que se están utilizando para hacer rellenos, incluso de papilas, el ácido hialurónico y todas estas historias, se reabsorbe. Que se reabsorban más lenta que otras, pues eso ya va en la indicación terapéutica o en el tipo de compuesto que se utilice, pero debe ser reabsorbible. Porque si no se reabsorbe, se encapsula. Entonces eso tengámoslo en cuenta también para los injertos o los rellenos que coloquemos en nuestros pacientes, que sea reabsorbible. Porque si no, se nos va a quedar como un material extraño. Y miren, Melcher, que fue el que dijo los conceptos de la regeneración tisular guiada de 1976, fue el que hizo énfasis en que la cicatrización y la regeneración eran dos temas completamente diferentes. Tejido que cicatriza no regenera.
¿Vale? Cuando nosotros hacemos técnicas de regeneración tisular guiada y estamos separando el conectivo y el epitelio del hueso, es porque estamos impidiendo que el tejido cicatricial invada. Estamos permitiendo que el coágulo sea invadido por células óseas. Y ahí es cuando estamos logrando regeneración ósea. Si nosotros no hacemos ese aislamiento, esa separación, el conectivo que crece más rápido que el hueso, pues obviamente nos va a invadir el coágulo. Y la regeneración se va a echar a perder. Vamos a lograr una cicatrización y vamos a evitar una regeneración. Entonces, a partir de este concepto, a partir de estas afirmaciones y investigaciones de Melcher fue donde se promulgaron las leyes de la regeneración tisular guiada y se hicieron en 1979 y las hicieron Niemann y Linde y luego en el 1981 salieron en odontología. En 1981 se empezó a hacer regeneración tisular guiada. Para nosotros los odontólogos hacer regeneración tisular guiada es un término muy común, muy frecuente porque lo estamos estudiando desde la misma facultad, pero para los médicos, a los médicos sí que les cuesta creer en la regeneración tisular guiada. Ellos no están acostumbrados a esto. Esto les suena un poquito como a aquelarre, a brujería, a cosas... no, esto... conocen muy bien el PRP, han oído hablar mucho de PRP, pero esta parte de regeneración tisular les suena como un poquito a increíble. ¿Están de acuerdo ustedes, doctores, en que la regeneración ósea depende del periósteo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por? Por el soporte sanguíneo. Vale, te la valgo. ¿Alguien está en desacuerdo? Tú estás en desacuerdo. ¿Qué pasa cuando hacemos una exodoncia? ¿Cuál periósteo? Es que, mira lo interesante, sí dependemos del periósteo. En una técnica convencional siempre vamos a depender del periósteo, pero no es solamente por el aporte sanguíneo. El aporte sanguíneo que nos da el periósteo es un plus, pero dime, ¿qué pasa con tu aporte sanguíneo del periósteo cuando tú pones una membrana de teflón? En la técnica de Urban. Sí, ¿y los vasos sanguíneos del periósteo? Entonces, ¿ven? Biología. Y esto, a ver, yo estoy haciendo trampa, estoy jugando en trampa. Esto que les estoy haciendo a ustedes me lo hicieron a mí en biología. Yo entré a hacer un doctorado en biología y el biólogo ve la odontología como ve la medicina desde el punto de vista biológico, no técnico. Y como ellos ven desde el punto de vista biológico, saben mucho más que nosotros porque son capaces de cambiar las técnicas de acuerdo a la biología. Entonces, si yo te digo que cualquier técnica convencional sin periósteo no funciona, es cierto. Entonces, técnicamente dependemos del periósteo. Pero no es por el aporte sanguíneo del periósteo solamente, es por la protección que nos da el periósteo. Porque aísla el medio externo del medio interno. Ustedes imagínense en boca hacer toda una técnica de Urban y no tener periósteo para cubrirlo. No la hagas, porque vas a fracasar. Entonces te hago una pregunta. Si te llega un paciente o una paciente que tiene 50 años con su prótesis, vamos a suponer de lateral a lateral, y le vas a hacer una regeneración de canino a canino, vamos a suponer esta paciente, ¿vale? Y le vas a hacer una técnica de Urban. Pero esa paciente tiene 75 años y desde los 25 tiene una prótesis mucosoportada. ¿Qué pasa con este biotipo? No, va a ser hiperfino por la irritación. Aquí, esta paciente tiene 38 años. Entonces, tiene un pedazo de biotipo espectacular, tiene una irrigación espectacular. Entonces,
Probablemente si tú tienes que levantar un colgajo como los que tienes que levantar para cubrir toda tu regeneración, como tienes un biotipo así de grueso, probablemente así quede montada encima de una membrana de teflón que no le permite aporte vascular, sino que tiene que traerlo del fondo del surco, te aguante. Pero si es un biotipo de una paciente que lleva 25 o 30 años con prótesis, ni lo intentes porque tú cierras, perfecto, tú te vas muy al fondo, tú retraes mucho el tejido, cubres, fantástico, cierras, pero a las 2, 3 semanas esto empieza pumba, pumba, pumba y empieza a ver la membrana y ya sabes lo que tienes que hacer. Y eso sucede no porque tu técnica sea mala, ni porque hayas hecho con tensión la sutura, que también ayuda, pero no es por eso, es porque se quedó necrótico, no tiene irrigación, porque está montado encima de una estructura de teflón que no le da alimento. Entonces, si tú haces un bloque de hueso y lo montas aquí y vienes y lo cubres y él se abre, ¿qué pasa con un bloque de hueso? Se infecta, se infecta. Puedes hacer lo que quieras, que si el colgajo, si el periósteo no te cubre, mueres, porque se infecta. Entonces, fantástico, la regeneración depende del periósteo, principalmente por el aislamiento y la protección que le da el periósteo al medio interno con respecto al medio externo. No se les olvide, doctores, que estamos trabajando en boca, el medio más contaminado del cuerpo humano. Más contaminado. Y nosotros tenemos que trabajar en él, con una humedad relativa del 100% y con unas fuerzas biomecánicas que no las tiene ningún sitio de la naturaleza. O sea, imagínense ustedes, imagínense los puentes que tenemos que hacer nosotros. Y fue eso lleno de bacterias, depositándonos ácidos en ese sitio. Entonces, si no contamos con el periósteo, pues entonces no vamos a poder hacer regeneración. Ahora, adicionalmente, si el periósteo nos da aporte vascular, pues fantástico. Fantástico, o sea, si no ponemos la membrana de teflón porque no tenemos por qué colocarla, sino que dejamos en contacto, digamos, el periósteo nos va a hacer un aporte vascular fantástico. Entonces ya vamos a tener por fuera el aporte del periósteo y por dentro el aporte del endostio. Vamos a ganar en dos frentes al tiempo. Pero si ya tuvimos que poner una membrana, mala cosa. No hay forma de que el periósteo me dé aporte vascular. Hay forma de que me dé protección al interior de ese injerto. ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿O hay...? Si tienen dudas, tranquilos, porque miren, muchos de estos conceptos van a chocar con lo que normalmente nosotros enseñamos. Chocan. ¿Tú vienes de Urban? ¿Estuviste con Urban? Pues es que vamos a chocar con la técnica, pero, a ver, no es con el principio como tal, sino con la forma de plantear la técnica, ¿vale? No es porque no sirva, es excelente la técnica, pero tenemos que aprender a plantearla de una forma biológica, no técnica. Estos señores, en el año 2001, hace 18, 17 años, dijeron cuál es el aporte, contribución del periósteo a la formación ósea en regeneración ósea guiada. Fue por esta investigación que yo les estoy diciendo lo que les digo. Fue a raíz de esa investigación que me replanteé todo con respecto al periósteo. ¿Por qué? Hicieron en monos dividieron en dos cuadrantes, al lado izquierdo colocaron una malla de titanio, que es esta, y al lado derecho cubrieron esta malla de titanio con teflón. Entonces dijeron, miren, acá queda conectado el periósteo con el endostio. Y acá quedan desconectados. O sea, la membrana de teflón separa al periósteo del endostio. Hipótesis, aquí va a funcionar todo muy bien y aquí se va a necrosar. ¿Por qué?
porque nos habían enseñado que el aporte del periósteo era fundamental para la regeneración tisular guiada, ¿cierto? Como lo estoy aislando, pues no debe funcionar. Pues bien, 6 meses después se llevaron una buena sorpresa. ¿Qué pasa, doctores, cuando sacamos una muela y no hacemos ninguna técnica de preservación alveolar, no hacemos nada, sencillamente como se saca el 90% de las muelas en el mundo? Se saca y el paciente a correr por ahí. No se pone implante, no se pone membrana, no se pone bios, no, simplemente se saca la muela y ¡pumba! El coágulo se estabiliza. El coágulo es el que protege el endostio. El coágulo es el que queda estabilizado ahí. En la medida en que se estabilice el coágulo, se va a rellenar de células osteogénicas. Lo que pasa es que el fibroblasto crece tan rápido que se pliega y se va al fondo de donde se estabilizó el coágulo y tapiza la parte superficial con el epitelio. Hasta ahí llegó la regeneración. ¿Por qué? Porque ellos no dejaron crecer más. Él es territorial, las células son territoriales. Bien. Pero ¿qué pasa si simplemente nosotros colocamos una membrana, o un PRP, o un foil de titanio, o lo que ustedes quieran aquí, y no dejo que se invagine el tejido? Pues que además de estabilizarse el coágulo, el tejido prolifera debajo hasta que rellena completamente de hueso. Y eso lo hacemos todos los días, y esa es una técnica muy fácil. Muy fácil, ¿cierto? ¿Y qué relleno ponemos ahí? Si ustedes no colocan ningún relleno, se rellena de hueso. Si quieren colocar bios, porque hay que colaborarle a la casa comercial, porque pues es una empresa de caridad y todas estas cosas, y atienden a los inmigrantes y todas estas cosas, pues regálenle el dinero, pero además le están poniendo las cosas muy difíciles al organismo, porque si ese biomaterial además no se reabsorbe, está generándoles a ustedes un tejido de mala calidad. Y alguien contésteme una pregunta que me llevo haciendo 15 años y todavía no tengo respuesta. ¿Cómo es la biomecánica de un tejido injertado? De un hueso injertado. ¿Cómo se comporta biomecánicamente ese hueso? Si la biomecánica del hueso depende de la cantidad de vasos sanguíneos que tenga. Me explico. Los huesos de los niños son muy elásticos y difícil de fracturarse por su elasticidad. En la medida en que nos vamos volviendo más viejos, el hueso se va volviendo más cortical, más duro y menos elástico, hasta que llegamos a ciertas edades en donde caernos bajando una acera o bajando se nos puede fracturar una cadera o se nos puede fracturar llegamos a ese extremo. ¿Por qué? Por la gran cantidad o por la calcificación de los tejidos. Vale. Mi pregunta es, si yo relleno todo esto de material y no dejo espacio para el coágulo, ¿dónde se me van a formar los vasos sanguíneos? Si ustedes hacen una elevación de seno y rellenan ese seno de biomaterial, de tal manera, como lo indican las instrucciones de la casa comercial, pues tontos si no, ¿no? Estamos consumiendo 1, 2, 3 gramos cuando no hacía falta mucho menos de 0,5 gramos. ¿Por qué? Porque tiene que haber por lo menos un 70% de coágulo. ¿Para qué? Para dejarle espacio para que las células de los vasos sanguíneos proliferen, porque es que ningún tejido es capaz de regenerarse si no se forman vasos sanguíneos. Entonces díganme ustedes aquí en dónde... Esto es sacado del manual de la casa comercial. A ver, ellos no van a decir lo contrario. ¿Dónde dejamos espacio? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se va a comportar biomecánicamente ese hueso que se me va a formar ahí? La pregunta más fácil que me hacían a mí en biología, ¿es hueso lo que se forma ahí? Histológicamente, no.
Histológicamente no. Y ahora les muestro un estudio histomorfométrico para que ustedes se den cuenta que no es tema de que los biólogos no les gusta la casa comercial del bio, no. Es que no es hueso. ¿Qué pasa en un hueso que no es hueso y que no tiene vasos sanguíneos cuando lo atacan las bacterias? ¿Dónde está nuestra capacidad de respuesta? Nuestra capacidad de defensa, ¿en quién radica? En los vasos sanguíneos. ¿Por qué la historia que les estoy contando del paciente que irradiaron hace un año para un tumor cerebral o para un tumor en el cráneo tiene hoy problemas con una osteonecrosis? Porque no tiene vasos sanguíneos. Porque la irradiación que le hicieron es para evitar que el tumor prolifere. Entonces se le quita poder de formar vasos sanguíneos para que no crezcan, porque los cánceres crecen primordialmente por la proliferación de vasos sanguíneos. Entonces, pero no solamente afectan al cáncer, sino que también afectan a las células propias. Ese paciente no tiene defensas. Venga, ahora viene esto aquí, donde si no hay vasos sanguíneos, si es una masa calcificada es que estamos viendo la radioopacidad del relleno. No crean ustedes que cuando están viendo una masa radiopaca ahí es porque es hueso. No, pueden ser gránulos sueltos que a la imagen tomográfica se ve muy blanco. Y ustedes dicen, fantástico, ahí pongo todos los implantes que quieran. Cuidado, cuidado. Si no hay suficiente irrigación, probablemente el implante ni siquiera, afortunadamente los vasos sanguíneos, a pesar de todo esto, se forman. Y afortunadamente porque podemos poner los implantes y afortunadamente. El problema es el futuro. ¿Por qué estamos teniendo hoy por hoy tantos casos de periimplantitis? Es una pregunta que todavía no nos están contestando porque no se explican. Las casas comerciales no se están explicando. Las casas comerciales, ¿ustedes creen que no se están haciendo la misma pregunta? ¿Por qué casos de 10, 15 años, 5, 6, 3 años están ya con periimplantitis avanzada? Y muchos casos de implantes colocados sobre injertos previos con diferentes materiales. Porque la biomecánica y porque la capacidad de respuesta de ese tipo de hueso o de rellenos no es la misma que en hueso nativo.